Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Bienvenidos a un nuevo Flash de Mercados en el que vamos a repasar con todos los clientes de Openbank toda la actualidad que está sucediendo en los mercados. Un flash que, como ya habéis visto, venimos haciendo en las últimas semanas, muy pendientes de todo lo que está moviendo a los mercados en este inicio de año que cuanto menos es complejo y cuanto menos estamos siguiendo minuto a minuto en la actualidad que nos va deparando cada semana. Voy a pasar a saludar, como todas las semanas prácticamente ya en los últimos tiempos, a Gonzalo Pradas, nuestro director de Open Wealth. Hola, Gonzalo, muy buenas. ¿Qué tal, Javier? Hola a ti y hola a todos los que nos siguen hoy. Y gracias por estar ahí. Bueno, mi nombre también es Javier Checa. Ya sabéis que repasamos en estos 30 minutos, 30-40 minutos que tenemos por delante la actualidad de los mercados y, por supuesto, os animamos también a que nos mandéis vuestras preguntas, a que nos preguntéis, a que nos transmitáis vuestras inquietudes. Intentaremos resolver el mayor número de preguntas en el mayor número de tiempo posible. Gonzalo, yo creo que lo que deberíamos a lo mejor es empezar por repasar qué es lo que ha acontecido en la última semana. Prosigue el conflicto entre Rusia y Ucrania. La verdad es que más allá de lo principal que puede ser el punto de las pérdidas humanas, de las pérdidas materiales, de lo impactante que es al final ver imágenes de una guerra, también reaccionan a todo esto los mercados. Hemos estado viendo una semana en la que de nuevo nos encontramos con un comportamiento un poco dispar, ¿no? Nos encontramos, por ejemplo, con que algunos índices europeos han ganado algo de oxígeno, en el que los índices estadounidenses, pues, por ejemplo, han ido consolidando un poco todo lo que llevaban en las últimas semanas. No sé, ¿qué es lo que nos hemos encontrado de nuevo en la última semana, Gonzalo? Pues mira, lo que nos hemos encontrado es la casi misma volatilidad extrema. Volatilidad que en un escenario como este permite ver poco a los inversores, poco digo más allá, una luz al final del túnel. Pero a la vez, con esa volatilidad tan alta que digo que no ha bajado sustancialmente, sí es verdad que hemos visto una recuperación muy importante, principalmente en Europa, en los índices de riesgo, de renta variable. ¿Por qué más en Europa que en Estados Unidos? Pues seguramente porque en Europa estaban destrozados y había sido tan negativo las 2 semanas anteriores que, como dices tú, han ganado algo de oxígeno, pero bueno, desde los niveles que estábamos son porcentajes muy importantes. A la vez, por el lado de los bonos de la deuda pública, pues estamos volviendo a niveles que no veíamos desde antes del conflicto. Por ejemplo, esta misma mañana el bono a 10 años americano ha vuelto a pasar la frontera del 2% de tipo de interés de mercado. Con lo cual, bueno, un cambio hacia riesgo, hacia renta variable principalmente, además muy focalizado en Europa, porque veníamos de una situación muy complicada, pero por intentar equilibrarlo, el escenario sigue siendo muy complicado porque la volatilidad está siendo tremenda. Vemos el bono alemán a 10 años, el bono alemán a 2 años y la volatilidad es que son volatilidades de renta variable, de acciones. Entonces, bueno, oxígeno, como dices, por resumir, pero a la vez con mucha volatilidad que hace que tomar decisiones no sea un problema, ejecutarlas sí, porque en esa ejecución se te puede ir el precio y puedes tener problemas de la idea que tenías a medio o largo plazo en cuanto a rentabilidad y riesgo. Ujú. Y luego también, Gonzalo, en un contexto de mayor presión para el bolsillo. Esta misma mañana se revisaba bueno, los últimos datos de inflación. Estamos hablando de un 7,6%. Estaríamos hablando de niveles máximos desde 1986. Creo que te lo estoy diciendo bien, desde 1986. Además, un alza constante de los precios de la energía. ¿Cómo se conjuga todo esto que estamos contando con un bolsillo que cada vez lo sufre más? Bueno, es obvio que desde hace muchos meses la renta disponible de los hogares eh, se está viendo afectada de manera severa. Antes de este conflicto nosotros esperábamos que esto, bueno, estuviéramos haciendo el pico, que puede ser ese dato que dices,
y empezáramos a ver bajar hacia territorios altos pero más normales, mayo, junio, que empezara a bajar de este año. Este conflicto hace que vayan a seguir altos por más tiempo. Y creo que lo hemos comentado en este foro y también en emails. Pero lo que hay que dejar claro es, primero, ese dato ya es antiguo, ya es pasado. No tiene nada que ver con lo que pueda estar sucediendo hoy. Si pensamos en energía, y voy a empezar por petróleo, estábamos en $130 por barril hace unos días. Eso ya se ha corregido algo, seguimos muy altos, pero bueno, ya más cercanos a $110 por barril de lo que veíamos la semana pasada. Entonces, yo lo que creo es que por supuesto que vamos a ver la inflación más alta, pero lo que vemos también nosotros desde el Comité de Inversiones de Open Bank es que no podemos esperar que el comportamiento de los hogares sea el mismo. Es decir, la inflación sube y sigue subiendo hasta que se empieza a tomar decisiones que hacen que la inflación se transfiera desde una subcesta de bienes, de productos o de servicios a otra. Entonces, si pues echar gasolina al coche, estamos cerca de 2 euros el litro, que tiene poco que ver todavía con el conflicto, por cierto. Y tenemos que seguir cogiendo el coche para ir a trabajar, para lo que sea, pues seguramente nos lo quitaremos de otras cosas. Entonces, ese 7,6 que decías, pues seguro que hay alguna tasa y en alguna región, parte de Europa, que puede batir ese 7,6 en los próximos meses. Pero tampoco pensemos en números mucho más altos. Primero, por el carácter estadístico de la inflación y segundo, porque la inflación a estos niveles se transfiere dentro de la propia cesta. Y perdóname que en este punto, mira, Mario, por ejemplo, que nos preguntaba, ¿crees que estamos yendo hacia un escenario de inflación de 2 dígitos? No, nosotros creemos que no. Y por la explicación que daba. Primero, el carácter estadístico hace que sea muy complicado y segundo, tomamos decisiones en los hogares que hacen que la inflación se transfiera desde unos paquetes de productos, servicios, bienes a otros. Uh-huh. Uh-huh. Y luego, de nuevo también, por ejemplo, nos llegó una pregunta de Paula, es bastante extensa, pero de nuevo decía, ¿y este alza imparable de los precios de la energía, cómo nos puede impactar también de lleno en las carteras? ¿Cómo podemos reposicionarnos un poco para encajar todo esto? Pues es muy buena pregunta la de Paula, porque es lo que tratamos de ver. Pues, a ver, obviamente con inflación, generalizando, siempre se dice que la mejor cobertura es estar en acciones, es estar invertido en renta variable, porque al final se transfiere esa escalada de precios a las ventas de algunas empresas, seguramente no de todas, porque algunas se resentirán, pero suele ser una cobertura bastante natural. Luego están los bonos ligados a la inflación, que por ese componente de link a la subida de precios se deberían beneficiar. Aquí hay un truco y es que esos bonos son bonos, que es una obviedad y además una redundancia, pero la realidad es que si va a haber subidas de tipos de interés o el mercado está descontando subidas de tipos de interés, la sensibilidad a esas subidas de estos bonos ligados a la inflación es importante, con lo cual también hay que tenerlo en cuenta. Nosotros además en esta volatilidad que estamos viendo, lo dije la semana pasada, lo estábamos siguiendo muy de cerca, cuál podía ser un buen punto de entrada en bonos ligados a la inflación, pero es que han recorrido tanto en tan poco tiempo que ya nos lo estamos pensando incluso. Pero bueno, a la pregunta de Paula, en teoría, obviamente es una buena cobertura.
El oro también sale siempre cuando hablamos de esto. Por aquí, Diego, bueno, lo primero agradecer a Diego las amables palabras que nos manda, que dice que siempre les mantenemos informados y que muchísimas gracias por el esfuerzo, muchísimas gracias a vosotros por mandar las preguntas que mandáis, y nos hablaba de nuevo del oro, de materias preciosas, de si tiene sentido a lo mejor un fondo o un ETF como cobertura. El oro como cobertura a la inflación, claro que se utiliza y sale en muchas conversaciones, pero el oro tiene muchas, o sea, se ve impactado por muchas fuerzas. Entonces, el oro también suele ser una cobertura ante caídas de mercado y se suele utilizar también así. Pero ahora, en este momento, el oro, y esto es importante, y entonces me desligo un poco de lo que preguntaba Paula, sobre inflación. El oro creemos que estructuralmente, y no como cobertura ante posibles caídas o como compensación contra inflación, a medio y largo plazo estructuralmente va a pasar a tener mayor fortaleza porque va a pasar a tener mayor importancia en las carteras de los bancos centrales, en las reservas de los países. Se ha dado una cosa muy importante porque se hablan de las sanciones que se han puesto a Rusia, principalmente pues eso, sacar algunos bancos de la mensajería y del sistema SWIFT. Se ha hablado de las sanciones que se han puesto a muchas de sus exportaciones, pero afortunadamente para nuestras estrategias no al petróleo, no al gas, principalmente no al gas. Bueno, toda la batería de sanciones que ha sido tremenda. Pero se ha hablado poco de una sanción que es histórica por ser, creo, la primera vez que se impone y por el efecto que puede tener a largo plazo, y es congelar las reservas de Rusia en divisas extranjeras, principalmente en dólar y en euro. Que esto lo hagan los países dueños de esas divisas supone un antes y un después para la gestión de las reservas de un país. Y es que si en el futuro me pueden congelar mis reservas en dólar, pues voy a reducir el porcentaje que aloco a dólar y voy a aumentar algo que no sé quién me puede congelar, que son reservas en oro. Entonces, sí que vemos una fuerza nueva y además estructural para el oro que sale de las típicas en cuanto a inflación y cobertura puntual de market timing en momentos de caídas de mercados, sobre todo de renta variable, de mercados de riesgo. Gonzalo, un tocayo tuyo nos pregunta, ¿crees que la recuperación que hemos visto esta semana en los mercados europeos podría ser un punto de inflexión? Recordemos, por poner un pequeño ejemplo, por ejemplo, el IBEX 35 ha recuperado un 8, el DAX estamos hablando de una recuperación por ahora que todavía no ha cerrado un 7,5, Eurostoxx un 4, no sé. ¿Punto de inflexión para la bolsa europea? Voy a ser muy franco, no lo sé. No lo sé. Ojalá, pero no lo sé. Y no lo sé porque no lo sabemos, porque la inflación, la volatilidad está siendo tan tremenda que nos hace ser muy cautos. Si vemos los gráficos de esta semana de los principales índices, los que tú decías y algunos otros, y lo cruzamos también con los gráficos que vemos de la deuda pública y de los tipos de interés de mercado, sí, tiene toda la pinta que estamos volviendo a un mercado más normalizado, donde además los activos de riesgo, se apuesta por ellos. Pero con la volatilidad que sigue existiendo, no nos atrevemos a decirlo. Entonces, lo que seguimos haciendo es lo que hemos estado haciendo desde el principio de esta crisis, y diría que desde el principio del año, que es ser muy cautos y muy prudentes sobre establecer tendencias y sobre esas tendencias ejecutar decisiones. Decisiones, yo creo que no digo todos, pero muchos inversores yo creo que las deberían, nosotros creemos tenerlas claras. El problema que tenemos es el cuándo, porque esta misma semana ha habido momentos de mercado que si salías a primera hora de la mañana era un 4% abajo, pero si hubieras esperado a mediodía era un 1% arriba. Es una brutalidad.
Entonces, la respuesta, sinceramente, ya siento, porque seguro que no es lo que esperaba quien nos preguntaba, es no lo sé, porque hay que ser muy prudentes. Cristina, por ejemplo, nos habla de comportamiento dispar de esta semana, ¿no? Entre Europa y Estados Unidos. En Estados Unidos, a falta de la sesión de hoy, que todavía no ha comenzado, ligeras pérdidas en general para buena parte de los índices. Pese a todo esto, nos pregunta a qué se podría deber este cambio de paso en los últimos días y si seguimos siendo más positivos por lo que hemos comentado, a lo mejor en flashes anteriores, en renta variable americana. A ver, hay varios motivos. Y voy a empezar porque a lo mejor es el menos obvio, y es que, y lo hemos dicho algunas veces, los mercados financieros son absolutamente miopes. No se pueden enfocar en varias cosas a la vez. Y a la vez, como decíamos al principio de la invasión, los primeros días, cuando no recuerdo qué día tuvimos este mismo live, estos eventos de riesgo geopolítico suelen deshacerse en mercados financieros relativamente antes de lo que cualquiera pudiera pensar, en días, en semanas, y bueno, dependiendo de la importancia económica, en meses. Entonces, puede ser que estemos atendiendo a eso, puede ser que el foco esté más en la Reserva Federal y reunión de marzo. También las noticias que se han dado en Europa, tanto en la Unión Europea, tanto la decisión o la publicación de que se van a emitir eurobonos para poder atajar problemas de precio de la energía, pero también poder sufragar gasto militar, ha sido una noticia que el mercado ha tomado bastante bien. Luego ha habido otra, que es la reducción de los estímulos de los programas de QE en Europa, que ya estaba planteada y que sí que hubo dudas al principio y seguramente hizo que ayer, bueno, pues la sesión fuera un poco más rara, pero al final el mensaje hacia afuera es los planes que teníamos desde un punto de vista de economía no se ven trastocados por este conflicto. Y esa certidumbre para los mercados es muy buena. Y luego añado una última razón, y lo decía al principio, Europa las últimas 2 semanas lo ha pasado tan mal y ha habido caídas tan severas que el gap seguramente contra Estados Unidos era tan grande que, bueno, pues los inversores han visto una oportunidad para reducirlo. Uh-huh. Bueno, Félix, muchísimas gracias a ti por conectarte y por mandarnos tu pregunta, porque nos da las gracias por tenerle informado. Y nos pregunta, ¿es conveniente seguir haciendo aportaciones al RoboAdvisor en el escenario actual? A ver, siempre. Aportaciones periódicas, perdón. Sí, lo entendí así, como bueno, buscando ese interés compuesto, ¿no? Y optimizar las rentabilidades. Siempre es conveniente. En momentos así, si son periódicas, no deberíamos trastocarlas. Pero obviamente a la pregunta, el efecto que tiene es que entrando en puntos más bajos, entrando en rentabilidades menores de las que teníamos hace 2 meses, pues, hombre, el precio medio, que es como lo llamamos, se reduce y el potencial de rentabilidad es mayor para lo que estás invirtiendo hoy de lo que invertiste hace 2 meses. Eso es obvio. Entonces, sí, pero como son periódicas, lo que siempre decimos, deberían ser parte de un plan y ese plan ni se trastoca por noticias buenas ni se debería trastocar por noticias malas. Ese sería el ideal. Uh-huh. Es una pregunta que es recurrente todas las semanas, pero creo que supongo que también debería ser recurrente tal vez la respuesta. ¿Crees que la situación con Rusia se puede prolongar en el tiempo? ¿Cómo podrían afectar estas sanciones que se han ido sucediendo a lo largo de los últimos días a toda la economía rusa? Bueno, la economía rusa, no sé, hay analistas que saben mucho más que nosotros sobre la economía rusa, pero se está hablando de que ya vale 1/3 de lo que valía hace 3 semanas. El día 16, la semana que viene, tiene un vencimiento de deuda importante y ya se está hablando de que no va a poder repagar. También salían las noticias de que las principales o todas las aerolíneas rusas, los aviones no los tienen en propiedad.
los tienen alquilados a una empresa irlandesa y que también el vencimiento es la semana que viene y no van a poder pagar. Entonces, bueno, la economía rusa, si ya tenía poco peso en la economía mundial, hablábamos de un 1,3% a cierre del año pasado, pues hoy ya está por debajo del 1%, por supuesto, y cada día que pasa es peor. Sobre el conflicto, nosotros analizamos todo lo que podemos con el objetivo de trasladarlo a cuáles las tendencias que van a seguir los mercados financieros. Entonces, obviamente, por esa razón y también por pudor, por desconocimiento, no me puedo aventurar a dar una opinión sobre el conflicto militar, sobre la invasión, etcétera. Lo que sí puedo decir es qué escenarios creemos que son positivos y qué escenarios son negativos. Y ahí los extremos son, dentro de los escenarios que vemos, los extremos son los más positivos y todo lo que haya en medio hace que continúe la incertidumbre. ¿Cuáles son los extremos? Pues, por un lado, que Rusia decida echar para atrás porque vea que, tanto por la resistencia ucraniana como por las sanciones, esto no tiene sentido, se negocie una entente cordial en la que no sabemos qué territorios, pero bueno, todo el mundo habla del Donbass y de Crimea, pues se les reconoce a Rusia y esto acaba. O el extremo contrario, que es que Ucrania no pueda más, o el gobierno ucraniano y la población ucraniana que está defendiendo su país no pueda más y tenga que capitular. Y en ese momento, obviamente, el conflicto de primera plana, el conflicto que produce esta aberración de número de fallecidos y también de trasladados, pues pare. Entonces, esos dos escenarios para los mercados financieros serían los más positivos. Todo lo que queda en medio sigue manteniendo esta nebulosa, esta niebla que vemos en los mercados. ¿Qué nos hace pensar que vamos a... Y bueno, pensamos que el más cercano sería el primer escenario y que estaría más cerca? Pues, por ejemplo, todas las negociaciones diplomáticas cada día que pasa suben el nivel. Y suben el nivel no ya de lo que se discute, que también, sino de los que discuten. Y ya estamos hablando de ministro de Asuntos Exteriores con ministro de Asuntos Exteriores. Si recordamos hace 2 semanas, no se sabían ni los nombres de quienes estaban en la mesa porque eran de muy bajo rango. Entonces, eso nos hace ser más optimistas, pero con la prudencia y el pudor de que estamos ante arenas tan movedizas y permíteme que lo diga, cabeza tan movediza que es muy complicado. Gonzalo, todo este escenario que nos pregunta por aquí Miguel, todo este escenario que estamos dibujando, ¿cómo se traduce en el mercado de bonos? ¿Cómo puede afectar también a las estrategias más conservadoras y más apalancadas en renta fija? Pues mira, es muy buena pregunta. Primero para atrás. La duración, es decir, tener bonos, tener tipo de interés, ha protegido menos que en situaciones parecidas de la historia. Y esto es muy interesante, pero también muy complicado. A la vez, en cuanto que hay noticias positivas, y me preguntabas por esta semana, los tipos de interés de mercado, el mercado empieza a descontar una subida de tipos de interés que ya esta mañana en Estados Unidos, en el bono de 10 años americano, volvemos a tocar y traspasar el 2%. Entonces, la fragilidad o la debilidad en cuanto a proteger contrasta y es absolutamente asimétrica con la violencia en descontar unos tipos de interés bastante más altos de los que hay reales hoy. Entonces, ¿qué es a lo que nos lleva eso? A reducir aún más la duración. Si es verdad que estábamos marginalmente infraponderados en duración, esperando a una relajación de lo que pensábamos era una sobrereacción, perdona, me parece que estoy haciendo rimas, pero sin querer, de los mercados ante las palabras de la Reserva Federal desde octubre-noviembre, pero ya eso deja de compensar. Entonces, creemos que debemos reducir duración
Creemos además, y duración pura de deuda pública. Creemos además que los bonos ligados a la inflación, creo que lo he dicho hace un momento, han corrido demasiado, entonces no nos permite, no vemos punto de entrada. Y el crédito, los bonos corporativos, empiezan a entrar en la ecuación por estos movimientos tan desaforados y tan violentos. Entonces, eso, junto con protegernos en mercados que hace 1 año, 2 años parecía casi impensable protegerse, como China, y adentrarnos más en mercados emergentes y ser más selectivos, pues hace que vayamos a carteras o perfiles, estrategias más defensivas, todavía más diversificadas, intentando buscar ese equilibrio entre muchas fuerzas, manteniendo ese doble dígito de porcentaje de exposición a renta variable es clave, y seguramente más en mercado monetario que en deuda pública, más crédito del que hemos venido teniendo. Y bonos ligados a la inflación, siento tener que poner una interrogación, porque se mueve tan rápido el mercado, tan brusco, tan rápido, tan brutal, que no veamos el momento. Alberto nos preguntaba también, en este escenario energético que hemos dibujado y que estamos viviendo y sufriendo todos, ¿tendría sentido poner el foco en energías renovables ahora mismo? Wow, pero esa pregunta, desde un punto de vista de economía... Podemos quedarnos otra hora más. Aquí economía, claro, desde un punto de vista de economía nacional, desde un punto de vista de inversión en empresas renovables, no lo sé. Yo solo digo que en este momento, y me fijo en mercados financieros, no en economía ni en distribución de fuentes de energía o energéticas de cada país, pero en mercados financieros lo que sí vemos es la misma volatilidad en cuanto a todos los subsectores de energía. Entonces, recuerdo una pregunta sobre en qué sectores enfocarnos en renta variable de la semana pasada. Dije que, como siempre digo, que es algo que de verdad que no analizamos porque nuestras estrategias creemos que no tiene sentido, pero obviamente si ves el incremento del petróleo, pues hombre, invertir ahí parecía que iba a seguir para arriba, o en cosas de energía. Bueno, pues hemos pasado de $130 a casi 110. Entonces, no lo sé, energías renovables yo creo que si las analizas, las debes analizar desde un punto de vista de plazo mayor, medio-largo plazo, y desde hace tiempo tienen un viento de cola muy bueno y que les ayuda, y parece que seguimos con economías que vamos hacia ese lado. Sí es verdad que también esta crisis nos está enseñando a no descartar otras fuentes energéticas que seguramente sigamos necesitando y que además en el suministro sean más estables, quitando todos los factores políticos y de que haya un líder que decida que corta o los clientes que cortan. Pero bueno, seguramente que sí que tenga sentido y sigan teniendo viento de cola, pero también habrá nacionalmente, regionalmente, que repensar cuál es el balance o el equilibrio correcto entre estas fuentes de energía renovables y fuentes de energía más tradicionales. Mira, hay varias preguntas. Condensar todas es complicado, pero hay varias preguntas, por ejemplo, Juan Carlos, Antonio, Eva, incluso podría decirse también Jorge, que nos preguntan si podríamos más o menos dar las líneas maestras o condensar o por lo menos comentar brevemente qué es lo que se está haciendo para recalibrar un poco las estrategias y sobre todo para recalcular un poco el recorrido a la vista del comienzo de año, ¿no? Entonces, no sé si te apetece comentar o si Claro. quieres contar algo de foco. Esto también podría dar para otra hora, ¿eh? Sí, y sobre todo, yo creo que he comentado, ¿no? Dónde estamos mirando y con las decisiones que hemos ido tomando, por qué algunas no se han ejecutado. Entonces, nosotros seguimos pensando, y perdón que voy a hacer un poco más global la respuesta, pero por intentar explicarlo mejor. Primero, seguimos pensando que va a haber crecimiento económico este año a nivel mundial, que obviamente este conflicto a Europa le va a quitar varios puntos porcentuales del crecimiento, pero aún así esperamos un crecimiento en torno del 1% en 2022. Eso no quiere decir que no veamos
leve de crecimiento en el primer trimestre y potencialmente en el segundo trimestre, pero en el total del año y para el año siguiente también sí vemos crecimiento. Y en Estados Unidos este conflicto no creemos que le quite más de medio punto porcentual, 1 punto porcentual, y eso sería mucho del crecimiento económico, entonces se quedaría alrededor del 3,5. Eso con una inflación que va a seguir muy alta, sobre todo en Europa, que va a tener un empujón, pero en Estados Unidos ya estaba muy alta y creemos que va a continuar, nos lleva a una proyección, a un mundo donde hay que estar en renta variable. Creemos que la renta variable va a cerrar el año en positivo y hay que estar. Seguimos siendo negativos, muy cautos con la renta fija y sobre todo deuda pública. Por eso decía que cada vez más vemos que reducir duración tiene que seguir siendo una línea constante durante este año en nuestras estrategias. Crédito vuelve a estar dentro del mix, cosa que llevamos muchos meses sin hacer. Y luego deuda de mercados emergentes, y además siendo selectivos con deuda china, como hemos hecho, tiene mucho sentido. Bonos ligados a la inflación, por el lado de activos reales, ya digo, tiene sentido, pero con estas volatilidades de repente el sentido se nos va en cuanto al price to, el precio que vemos en mercado, ¿no? El oro, como digo, va a pasar a ser parte estructural de las conversaciones porque ahora hay una fuerza muy importante. Y bueno, por terminar otra vez con renta variable, sí es verdad que veremos todavía más Norteamérica que Europa. Y bueno, hemos visto cómo Asia-Pacífico, mercados emergentes, nos ayudan y nos van a seguir ayudando. El último movimiento que hemos hecho en renta variable ha sido incrementar mercados emergentes. Seguramente que es algo que nuestros clientes y en particular todos esos nombres que, perdón, no me acuerdo que han preguntado, van a seguir viendo como una línea durante este año, seguro. Y también hay varias preguntas y tal vez esta es una por la que me gustaría un poco también concluir este rato que hemos tenido. Y es, hay varios clientes, varios inversores que lo que nos están diciendo ahora mismo es que no saben si es un buen momento para entrar viendo las últimas caídas que ha habido en el mercado o si todavía podría haber caídas adicionales que pudieran desalentarles. Me gusta en concreto la pregunta de Marimar, que básicamente lo que nos viene a decir es, tengo la estrategia intermedia y ahora mismo hay muchos momentos en los que no sé si reducir y cambiarme a una estrategia con un riesgo más bajo o aprovechar que a lo mejor ha caído el mercado y puedo intentar incrementar un poco y asumir una de riesgo mayor. Y creo que la opinión de Marimar y la opinión de todos estos inversores a lo mejor puede ser un poco ese reflejo del momento en el que estamos. No sé, Gonzalo, ¿algo de luz? A ver, yo entiendo perfectamente esa reflexión y esa necesidad de luz para ver, oye, y cuándo entro y tal. Eso a mí me parece más indicado para inversiones a lo mejor más especulativas o menos diversificadas. Para estrategias como la nuestra, que el horizonte temporal está puesto en el medio y largo plazo, que invertimos para eso, y en construir y añadir al patrimonio de nuestros clientes, yo sinceramente creo que tiene menos sentido cuando hablamos de nuestras estrategias. Cuando pues Marimar, por ejemplo, piense en algún valor en concreto, en alguna acción en concreto, en algún fondo en concreto, pues a lo mejor tiene que vigilar más, oye, hemos llegado al final, no hemos llegado al final, pero porque son reflexiones más oportunistas. En nuestro caso, siempre decimos lo mismo, el mejor momento para invertir es hoy. Además, históricamente, cualquier análisis que hagas, si es verdaderamente para el medio y largo plazo, si es para 3, 4, 5 años como mínimo, de verdad que no tiene tanta importancia como pueda parecer en un momento como este. Yo, pues sí, amigos, incluso familiares, preguntando, oye, ¿y si compro esta compañía ahora? ¿Y si compro? Es otro tipo de reflexión que además no me meto y sinceramente lo digo porque no sé qué sentido tiene. En nuestras estrategias estoy convencido que no lo tiene.
Lo que sí tiene, y es si Marimar tiene Taipei y su perfil de riesgo le permite New York o Dubái, en vez de perfil 3, pues un 4 o un 5. Siempre digo lo mismo y también es bastante académico esto en cuanto a histórico y análisis, que pase al perfil idóneo para ella, sea el 4 o sea el 5, mejor que el 3. Ujú. Gonzalo, pues te agradezco, estamos fuera de tiempo, pero siguen llegando muchas preguntas, hay mucho interés y mucho foco en los mercados y estas son las respuestas y así estamos intentando dar respuesta todas las semanas prácticamente. Unos cuantos clases de mercados llevamos a nuestras espaldas este año, ¿eh, Gonzalo? Totalmente. Todas esas preguntas bueno, que por tiempo no lleguen, por favor, que nos las hagan llegar por lo que sea, por redes sociales, por el teléfono, tanto de nuestros especialistas de inversión como de nuestros gestores comerciales, por email, lo que podamos ayudar. Nuestra principal misión, además de, por supuesto, gestionar las estrategias, es estar lo más cerca de nuestros clientes, sobre todo en momentos como este. Y por eso hacemos tantos live, como dices, por eso mandamos emails, es muy necesario. Uh-huh. Perfecto, Gonzalo. Bueno, pues muchísimas gracias a todo el mundo que nos hacéis llegar vuestras preguntas y que os conectéis y compartís con nosotros este momento y este rato hablando un poco de la actualidad de los mercados. Gonzalo, muchísimas gracias por haberte conectado y por pasar de nuevo este viernes con nosotros. Nos vemos en la próxima. Gracias a ti, Javier, y gracias a todos. Hasta la próxima. Cuídense todos. Buen fin de semana para todos. Un saludo. Adiós.